tan importante. Y hoy nos van a ocupar los versos del 8 al 11. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Y les voy a pedir nuevamente que si usted ya lo tiene ahí, se ponga en pie, los que puedan ponerse en pie al menos. Si usted tiene una niña, un niño chiquito, qué sé yo, anda con muchas cosas arriba, no es una obligación ponerse en pie, pero si puede, pónganse en pie, le va a hacer bien a su salud, va a hacer bien para que el sueño no lo ataque tanto. Y así vamos a juntos leer, puestos en pie, reverenciar la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, verso 8, y voy a leer hasta el 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Padre, gracias damos por tu palabra, gracias damos por la oportunidad de estar hoy expuestos a tu palabra en este lugar. Sabemos que tú, Señor, usas este tiempo de manera gloriosa, celestial, salvífica, santificadora. Tú usas este tiempo para hablarnos, para alimentarnos. Y oramos, Señor, para que hoy sea un día en que hagas esto. Hazlo con nosotros, necesitamos, Señor, de ti, necesitamos escucharte, necesitamos que nos hables. Haz esto en nosotros y logra todo lo que tú quieres lograr, mucho más de lo que te podamos pedir. En Cristo te lo pedimos. Amén. Puede sentarse. Después de mirar el tercer mandamiento y ver tanto lo que éste exige como lo que prohíbe también Dios por medio de ese tercer mandamiento, no debemos pasar al cuarto mandamiento que nos ocupa hoy y último de la primera tabla de la ley. Recuerden que Dios nos dio los 10 mandamientos en 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos en una tabla y los últimos 6 mandamientos en otra tabla. En una tabla se resume todos nuestros deberes para con Dios y en la segunda tabla todos nuestros deberes para con nuestro prójimo. Ahora, estamos viendo el último de los mandamientos de la primera tabla, ¿verdad? De la primera tabla. Y no debemos pasar por alto, antes de tocar ese último mandamiento, sin recordar que hay una razón anexa en el tercer mandamiento. ¿Usted recuerda? El tercer mandamiento termina diciendo, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y hermanos y amigos, esta razón anexa al tercer mandamiento nos resalta que Dios estará muy lejos de absolver o librar a los que transgreden ese mandamiento, ¿verdad? Dios está diciendo, yo no voy a tomar por inocente al que tomare mi nombre en vano. Está diciendo, está poniéndole seriedad al asunto y está diciéndole, fíjense, no se crean que si ustedes toman mi nombre en vano, van a quedar impunes. Aunque el hombre no los castigue a ustedes, aunque ustedes pasen del juicio de los hombres, y ustedes pasen y vivan 90 años, 100 años, y nunca caigan presos, y nunca nadie tome venganza sobre ustedes, yo no soy hombre, y yo tengo su alma en mis manos.
Y ustedes deben temer no solo al que mata el cuerpo, sino al que puede también echar el alma al infierno. Dios dice, yo no tendré por inocente al que tomare mi nombre en vano. Hay un pasaje que realmente nos debe en las Escrituras, que está ahí, por supuesto, para enseñarnos algo. Hay un pasaje de las Escrituras que nos dice que ciertos hombres quisieron tomar su nombre en vano y pensaban que podían escapar del juicio de Dios. Sin embargo, Dios les pasó la cuenta y con ello espero que todos nosotros temblemos. ¿Ustedes recuerdan los hijos de Elí? ¿Ustedes recuerdan la maldad de los hijos de Elí? ¿Ustedes recuerdan que las personas iban a ofrecer sacrificios y ahí estaban los hijos de Elí? Imagínense que usted vaya con una ofrenda, imagínense que usted venga con una ofrenda aquí a dar una ofrenda a Dios, con la diferencia que esto que existe en esto, ¿no? Aquellas ofrendas eran específicamente animales que pagaban por el pecado tuyo. Eran tipos a todos aquellos corderos, todos aquellos animales que debían ser matados y sacrificados, eran un tipo de Cristo. O sea, eran los animales que pagaban el precio por tus pecados. Pero las personas iban con la conciencia realmente instruida de que si entregaban esos animales eran sacrificados y aceptados por los sacerdotes, sus pecados iban a ser perdonados. Las personas iban con esa conciencia correcta porque Dios había dado esa instrucción. Había perdón de pecados cuando se sacrificaba uno de estos animales por el pecado de ellos. Imagínense, ya les digo, haciendo la diferencia, que usted venga a dar una ofrenda no para ser perdonados sus pecados. Cuando nosotros hoy ofrendamos dinero, no animales, ofrendamos dinero, no lo hacemos para ser perdonados los pecados, lo hacemos en agradecimiento a la salvación y para extensión del reino de Dios por medio de Cristo, de la predicación del Evangelio. No lo hacemos en el mismo sentido. Pero imagínese de todas formas que usted encuentre que en cada uno de los lugares donde se deposita la ofrenda haya un creyente parado y le diga, hey, ¿cuánto vas a dar? Dame acá el 80% de lo que tú vas a dar porque eso es para mí y para el pastor. ¿Cómo es eso? Sí, dame acá. Bueno, yo le pregunto, si eso pasara, ¿qué deseo va a tener usted de ofrendar nuevamente? Cuando usted sabe que se están robando el dinero que usted está dando para Dios. Bueno, imagínese algo parecido estaban haciendo los hijos de Elí. Cuando venía alguien con una ofrenda, decía, a ver, eso que tú tienes ahí, vamos a apartar la mejor parte, los perniles, para acá, para mí, para los sacerdotes. Las personas le decían, pero mira, primero ofrece el sacrificio y quema y luego toma lo que el sacerdote puede tomar, porque el sacerdote de hecho podía tomar una porción, pero no la porción que le daba la gana a ellos, ni la mejor porción del animal, sino la indicada por Dios. Hermanos, lo que hacían los hijos de Elí era terrible, pero encima de eso, los hijos de Elí se acostaban con las mujeres que estaban, dicen, vela cerca del tabernáculo. Los hijos de Elí hacían que el pueblo de Dios pecara y tomara el nombre de Dios en vano y despreciaran los sacrificios que debían ser ofrecidos. Los hijos de Elí supuestamente se estaban riendo de Dios, no les importaba a Dios. ¿Saben qué Dios hizo? En un mismo día mató a los hijos de Elí y a Elí. En un mismo día. Y les dijo, les prometió más, les dijo, y de tu casa no va a haber un varón que sea un sacerdote mío. No va a ocurrir más. Hermano, el nombre de Dios no se puede tomar en vano, sin pagar consecuencias. Cualquiera que quiera reírse del nombre de Dios, ya nosotros vimos de cuántas maneras se nos exige o se nos prohíbe tomar el nombre de Dios en vano. Así terminamos el tercer mandamiento, ¿verdad? Y entramos al más controversial de los mandamientos de la ley. El cuarto mandamiento.
el más controversial de todos los mandamientos, al punto de que nadie duda de que el nombre de Dios no se puede tomar en vano. Nadie duda de que tú puedes tener otro Dios que no sea Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo tiene que guardar, es un cristiano. Claro, ningún cristiano puede tener otro Dios que no sea Dios. Y ven acá, y un cristiano puede hacerse una imagen de Dios y tener otro Dios hecho a su imagen, que él se imaginó en su mente. No, claro que no. Y un cristiano puede deshonrar a sus padres. Claro que no. Y un cristiano puede matar. Claro que no. Y un cristiano puede robar. Claro que no. Y adulterar tampoco. Y guardar el día de reposo. Bueno. Qué controversial este mandamiento. Algunos dicen que hay que guardar los 9 mandamientos. Pero el asunto es que no fueron 9, fueron 10. Y si pensamos bien, este está en el mismo centro de la ley. Es el 4º mandamiento, le siguen 6, pero está allí en la primera tabla. Es el último de la primera tabla, pero forma parte de la primera tabla. Está antes de toda la segunda tabla. Hermanos, tenemos 10 mandamientos, no 9. Hay un gran problema detrás de este mandamiento. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, hoy vamos a adentrarnos a ver este mandamiento que está en el centro de la ley y que nos pide, y luego vamos a ver qué realmente se nos está exigiendo aquí y cómo debemos cumplir esas exigencias. En Éxodo 20, que acabamos de leer, versículos 8 al 11, yo les invito a leer nuevamente el contenido de este mandamiento. Dice así: acuérdate, ese mandamiento, del día de reposo para santificarlo. Y ya aquí comenzamos a ver que este mandamiento no es un mandamiento para un día, sino para cada día y cada minuto de nuestras vidas. Así como no debemos adulterar en ningún minuto y ningún día, así como no debemos robar en ningún minuto ni en ningún día, y así como pecamos en nuestra mente adulterando o robando o matando en nuestra mente, porque podemos pensar lo que vamos a hacer antes de hacerlo, ya estamos pecando. Bueno, cuando no nos acordamos del día de reposo para santificarlo, ya estamos pecando también. Cuando ese día no es un día deleitoso para nosotros, cuando no estamos pensando en ese día, cuando no estamos planificándonos en función de ese día, estamos quebrando ese día. Estamos incumpliendo la ley, estamos quebrando la ley de Dios. El mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. En otras palabras, para consagrarlo a Dios, para separarlo para Dios, para hacerlo un día especial para la gloria de Dios. 6 días trabajarás. No es un mandamiento para vagos, es un mandamiento para trabajadores. No, esos cristianos que se pasan un día entero sin trabajar. Bueno, esos cristianos se pasan un día entero sin trabajar para ellos. Se pasan 6 días trabajando intensamente. Yo estoy hablando de los verdaderos cristianos, no de los que dicen que lo son y deshonran a Dios no trabajando. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mírenlo a lo que te manda este mandamiento: a trabajar y hacer toda tu obra. Pero el 7º día es reposo. No es reposo para ti. No es reposo para tú hacer lo que tú quieras, para tú descansar, para quedarte en casa viendo el mundial de fútbol. No es reposo para divertirte y sacar al niño al parque. Es reposo para Jehová. Es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar
y todas las cosas que en ellos hay, tanto en los cielos y la tierra como en el mar. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó, lo hizo un día especial. Muy bien, ese es el contenido del mandamiento. Ese es el contenido del mandamiento. Ahora, ¿qué exige este mandamiento? ¿Qué nos exige realmente? ¿Qué nos está pidiendo hacer o no hacer este mandamiento? Bueno, vamos a ver lo que exige el mandamiento. Este mandamiento, en primer lugar, exige a todos los hombres, porque si todos los hombres fueron creados y todos los hombres fueron por Dios creados, este mandamiento es para todos los hombres. El cuarto mandamiento exige a todos los hombres la santificación o el apartar para Él, el conservar puros y santos para Dios aquellos tiempos tales como Dios ha establecido en su palabra, y expresamente estamos hablando de un día en 7, ¿verdad? Ese tiempo, ese día especial de 7, el cual era desde el principio de la creación hasta la resurrección de Cristo, era el séptimo día o el sábado. Ese día lo mandó Dios a guardar, pero de allí en adelante es el primer día de la semana, el cual constituirá así hasta el fin del mundo. Ese es el primer día de la semana, ese es el día o el sábado cristiano o el día de reposo cristiano, el primer día de la semana que nosotros conocemos como el domingo, ¿no? Eso es lo que exige el primer mandamiento. Disculpen, el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento exige guardar, apartar, santo para Dios, consagrar a Dios ese espacio de tiempo que es un día de 7, que Dios ha determinado guardarlo, apartarlo santo para Él. Ese día, desde la creación hasta la resurrección de Jesús, era el séptimo día. Y de la resurrección de Jesús en adelante es el primer día de la semana, es el sábado cristiano. Vamos a ver ahora, bíblicamente, por qué decimos esto. ¿Por qué nosotros decimos que es esto lo que exige el cuarto mandamiento? Bueno, nosotros tenemos un ejemplo en las Escrituras donde Dios fue el primero que nos mandó a descansar o a santificar ese día, Él santificando ese día. Él dio un ejemplo universal en la creación. Esto es un mandamiento que no fue dado a los hombres en el monte Sinaí con la ley, no, fue dado en la creación. Esto es un mandamiento que fue enseñado al hombre en su creación. Dios hizo al hombre el día sexto y el séptimo descansó. Y Jesús nos explicó que Dios hizo el día de reposo para el hombre. Y lo vemos claramente en la creación. Dios hace al hombre e inmediatamente descansa. El primer día que el hombre vivió en la tierra fue el día de reposo. El primer día de 24 horas que el hombre vivió en la tierra fue el día de reposo, fue el día de adoración, fue el día para detenerse en su Dios, para adorar y glorificar a Dios por toda la creación. Él era su creador y que había puesto a su disposición toda la creación. Y eso lo vemos claramente en Génesis capítulo 2. ¿Puede ir conmigo allí? Génesis 2 nos habla de esto que acabo de decirles. Génesis 2, versículos 2 y 3. Dice así: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo. ¿Y qué hizo? Lo santificó. En otras palabras, lo apartó. Lo dispuso como un día distinto del resto de los días. El resto de los días eran días de trabajo, día de hacer cosas, de crear cosas, pero el séptimo lo apartó. Lo hizo un día especial.
Nosotros deberíamos preguntarnos, si Dios es todopoderoso, ¿Dios se cansa? ¿Necesita descanso Dios? No, hermano, Dios no se cansa. Dios no es como el hombre que se cansa, que se fatiga. Dios, sus fuerzas son ilimitadas, infinitas. Él es todopoderoso. Entonces Dios no descansó porque necesitaba descanso. Tú y yo necesitamos descanso. Y Dios lo sabe muy bien. Por eso el día de reposo está hecho para el hombre. No el hombre para el día de reposo. Dios no hizo el día de reposo y después el hombre. Dios hizo el hombre y después hizo el día de reposo. Lo hizo para bien del hombre. Y Dios nos dio el día de reposo para nuestro bien, hermanos. Los que son cristianos aquí por algún tiempo y llevan consagrando este día a Dios por un tiempo saben el bien que hace este día. El bien que hacen ese día en la práctica lo pueden saber. Pero no solo por la práctica, nosotros tenemos que saber que esto es así. Es porque desde la misma creación vemos que Dios hace este día especial para el hombre. Lo hace un día santificado, apartado del resto de los días. Y le dice al hombre, este es el día en que debe ser apartado para mí. Santificó ese día y bendijo ese día. Bendijo ese día porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es un día bendito. Es un día bendito, es un día bendecido por el mismo Dios. Una creación que ya contaba con la bendición de Dios, que todo era bueno en gran manera. Encima de eso, Él toma el día séptimo y lo aparta y lo bendice. Bendice ese día. Hermanos, este es un día que estamos hoy disfrutando. Es un día bendecido por Dios. Nosotros debemos considerar este día aparte del resto de la semana, distinto, con el sello de la bendición de Dios, con el sello de que Dios lo apartó para Él, pero para bien de nosotros. Recuerden, hermanos, que Dios no necesita nada de nosotros. Aunque es un día para Dios, es un día en el que los que se benefician somos nosotros. Sí, usted debe amar a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios, pero Dios, si usted lo honra, lo ama, lo glorifica y hace todo lo que tú quieras hacer, lo obedeces, ¿tú le haces algún favor a Él? No, Él es, hermano, totalmente feliz, totalmente suficiente, autosuficiente, no necesita de nosotros. Usted es obediente o desobediente, el que gana o pierde es usted. Entonces Dios santifica ese día, lo aparta y lo bendice para el hombre, para bien de nosotros. Nosotros somos los beneficiados de la bendición de ese día, de la santificación de ese día. Hay varios textos en el Nuevo Testamento que nos demuestran que ese día, como bien decíamos nosotros, era el séptimo desde toda la creación hasta la resurrección del Señor. Y eso lo podemos decir por muchas razones, pero hay algunos textos del Nuevo Testamento que nos aclaran, que nos muestran que para la iglesia o el pueblo del Señor, ese día cambió. Algunos dicen, pastor, ¿y de dónde se saca eso? ¿Dónde dice la Biblia que ese día cambió? Que el día de reposo cambió. Bueno, la Biblia lo dice, no dice el día de reposo cambió de sábado para domingo. O el día de reposo cambió del séptimo para el primer día de la semana. No lo dice así. Desgraciadamente no lo dice así, como no dice Jesús es hombre y es Dios a la vez. 100% Dios, 100% hombre. No lo dice así. Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo dice así tampoco la Biblia. La salvación nunca se pierde. No lo dice así la Biblia. Lo siento, pero hay que estudiarla. Y cuando la estudiamos, llegamos a esas convicciones que acabamos de mencionar. Cuando usted estudia las Escrituras, usted se da cuenta, como por ejemplo, que la iglesia, el pueblo de Dios del nuevo pacto, no guardaba ni santificaba el séptimo día, sino el primer día de la semana. ¿Por qué? Bueno, el único suceso extraordinario
que había ocurrido en la historia era la resurrección de Cristo. La resurrección del Salvador, del Señor, de Dios con nosotros ocurrió el primer día de la semana. Ese fue el día de la redención, el día de que se consuma la redención del hombre. Ese es el día en el que es posible que toda persona vuelva a nacer, vuelva a ser hecho. El día de la creación, en la creación inicial hubo una creación en 6 días y un reposo el séptimo día, ¿verdad? Pero ¿ha habido alguna otra creación? Sí, la nueva creación son todos los que vuelven a nacer en Cristo Jesús. Y con una nueva creación puede haber un nuevo día. Bueno, pudiera ser, y al parecer sí hay. Cristo resucita el primer día y como Él es el Señor del día de reposo, como Él es Dios, Él puede cambiar el día de reposo. Él lo dice, Él lo anuncia, yo soy Señor del día de reposo, yo soy el que gobierna sobre el día de reposo. Si ese día cambia, lo puedo cambiar yo. Y luego resucita el primer día de la semana. Ahora, hay una meditación muy importante que todos debemos hacer en las Escrituras y que es conveniente hacerlo en este tiempo. Nosotros tenemos que creer solo lo que la Escritura nos enseña y guiarnos solo porque la Escritura nos enseña y no por otras cosas. Como por ejemplo, cuando usted lee el Evangelio de Juan, usted va a escuchar el testimonio de Juan de cuando Jesús resucitó. Y cuando Juan está hablando de que Jesús resucitó, él dice, y aquel día de la semana, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, el Señor se apareció y dijo, sea la paz, y se aparece a sus discípulos el primer día de la semana. Y les dice, paz a vosotros. Moisés había dicho, Dios había hablado por medio de Moisés al pueblo de Israel y les dijo, cada vez que yo me presente delante de vosotros, me manifieste delante de vosotros, ustedes harán un altar delante de mí. Y esa fue la práctica de todos los patriarcas. ¿Ustedes recuerdan cuando Abraham hacía un altar? Cuando Dios se le aparecía. Él hacía un altar a Dios, decía, este lugar es un lugar especial, se me apareció Dios. Lo mismo hizo Jacob, se le aparecía a Dios y allí mismo levantaba un altar a Dios y adoraba a Dios. ¿Qué hay que hacer cuando Jesús se aparece en medio de su pueblo? Les dice, paz a vosotros. Hay que adorarlo ese día, ¿sí o no? En ese momento, hay que adorarlo. Jesús apareció en medio de ellos el primer día de la semana. Él había resucitado el primer día de la semana y se aparece a ellos el primer día. Pero pasa el tiempo, pasa una semana y están los discípulos porque esa primera vez no estaba Tomás. Y Tomás dijo, ustedes están loquitos. Ustedes son 11 locos o 10 locos porque ya no estaba Judas Iscariote. 10 loquitos que se imaginaron que el Señor estaba vivo. Ustedes están locos completos. Oye, pero nosotros somos 10. Tú eres uno solo. Oye, mira, ya no hablemos más. Si yo no veo las heridas en sus manos, es más, si yo no meto su mano en su costado, porque yo vi como una lanza, no un cuchillito de mesa, no, una lanza se metió en su costado y lo abrió así de lado a lado. Y salió agua y sangre ahí. Si yo no meto la mano en su costado, que ustedes lo vieron. No me hagan pasar por bobo. Y dice la Escritura, 8 días después. Ahora, usted tiene que saber que eso es un término judío, que contaban los días a partir del día que está dando el testimonio. Ese día se cuenta y 8 días después coincide exactamente el mismo día, el primero de la semana. Jesús se aparece nuevamente, qué casualidad, ¿verdad? A sus discípulos y Juan resalta que era ese mismo día y le dice, paz a vosotros. Y luego le dice a Tomás, Tomás, ven aquí, mira mis manos y vete tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente.
Hermanos, esa aparición de Jesús, la resurrección de Jesús, esa aparición de Dios en medio de su pueblo, el primer día de la semana, hizo que la iglesia, que los cristianos, los que creían que Jesús era el verdadero Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo y que Jesús era el Señor del día de reposo, entendieron que el día en que debían adorar a Dios, ahora en el nuevo pacto, era el primero de la semana, cuando se les aparecía. Y una muestra clara de eso es la práctica de la iglesia en el Nuevo Testamento. Cuando usted revisa la práctica de la iglesia en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia se reunía a adorar al Señor el primer día de la semana. Y vamos a ver algunos testimonios de eso. Primero a los Corintios capítulo 16, versos 1 y 2. Primero a los Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. Primero a los Corintios 16, versos 1 y 2. Pablo le dice a la iglesia en Corinto: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Quiere decir que lo que está orientando el apóstol Pablo es la misma orientación para todas las iglesias. Las que estaban en la región de Galacia, todas las iglesias de Galacia tenían esta orientación del apóstol. Ahora las iglesias que estaban en Macedonia o en Acaya específicamente, porque Corinto estaba en Acaya, tenían la misma orientación. ¿Cuál era la orientación? Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Usted sabe por qué? Hermano, déjenme decirle algo. En el primer siglo, en los primeros 50 años después de la resurrección de Cristo, las personas de la iglesia no eran vagos, ni tan siquiera vivían en Cuba con apagones, sin agua. Vivían en otra época, no había electricidad, no había agua en muchas ciudades con acueductos. Cada uno tenía su propia empresa, su propia manera de encontrar el agua, pero todo el mundo estaba ocupado. Y déjenme decirle que en estas iglesias habían siervos, o sea, habían personas que vivían en un tipo de esclavitud, no como la esclavitud que vivieron los mexicanos, que fueron tratados como animales, traídos a Cuba o a otros países de Latinoamérica o América del Norte. No ese tipo de esclavitud, pero vivían cierto tipo de esclavitud. Habían esclavos allí que eran miembros de la iglesia, que podían estar todos los días reunidos en una iglesia. No. Habían personas que estaban trabajando intensamente toda la semana y que el único día que se reunían era el primer día de la semana. El apóstol Pablo le dice, cada primer día de la semana, como ustedes adoran, el apóstol Pablo está asumiendo que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Y les dice, como ustedes se reúnen el primer día de la semana, ese día recojan ofrendas. Como ustedes hacen esto siempre, ese día es el día que ustedes deben recoger ofrendas. Pero ese no es el único testimonio, hay muchos otros. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 7. Solo estamos dando los versos claves para entender este principio. Hechos 20 es vamos a decir, es una bandera que es difícil derribar. Hechos 27. O sea, el versículo 7, solo analizado en su contexto, tiene un valor importantísimo para entender el cambio de días. Y un valor importantísimo para entender que la iglesia se reunía este día. El versículo 7, en su contexto. Vamos a leer el versículo y luego les explico el contexto. Dice el versículo 7, el primer día de la semana,
reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo era un predicador mucho más largo que este que está aquí, que usted condena porque predica muy largo. Miren, hermanos, si usted se ubica en el contexto de este pasaje, usted queda totalmente convencido. En primer lugar, si nos concentramos en el versículo nos dice que era el primer día de la semana cuando los discípulos estaban reunidos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? El primero de la semana. El primero de la semana es el domingo para nosotros. Y dice que estaban reunidos ¿para qué? Para partir el pan. Ahora, partir el pan no es partir el pan para nosotros. Vamos a comer junto aquí, vamos a partir un pan y comérnoslo. Partir el pan era celebrar la cena del Señor. Es un término que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la práctica en obediencia al mandato del Señor de recordar su muerte expiatoria en lugar de la iglesia. Partir el pan era recordar la muerte del Señor. Y es lo que Jesús le dijo: cuando vosotros os reunís, hagáis esto. Entonces, estamos hablando de que los discípulos se reunieron el primer día de la semana, para partir el pan, para celebrar la cena. Y estamos diciendo que Pablo tuvo tiempo suficiente para enseñarle la escritura hasta la medianoche. O sea que ese día completo estaban reunidos. No había trabajo allí. Nadie se molestó porque Pablo, uno se cayó dormido y por poco pasa la historia. Pero sí, hubo hoy un suceso extraordinario. Pero, hermanos, la iglesia estaba reunida para adorar todo ese día. Todo ese día. Ahora, eso es una verdad que vemos en el versículo, pero si lo vemos en el contexto todavía tiene más significado. ¿Por qué? Hermanos, porque Pablo había llegado hace una semana a ese lugar, a Troas. Eso ocurrió en Troas. Y Pablo había llegado hacía una semana y no se había podido reunir con los discípulos hasta ese día. Pero además, dice, mira lo que dice el texto. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Pablo se tenía que ir. Pablo llevaba una semana allí, estaba loco por irse. Cuando ves el contexto más grande, Pablo estaba deseoso de llegar en Pentecostés a Jerusalén. Estaba a miles de kilómetros de Jerusalén. Ahora no sé si miles o cientos, tengo que andar fino porque por aquí hay unos muchachos que sacan hasta la escala ahí en el mapa y me dicen: pastor, te equivocaste. Cientos o miles, no sé, de kilómetros. Estaba a una distancia muy larga. Si sacamos en cuenta que no había ni bicicleta, que era a caballo o barco, mucho más larga, o a pie. Entonces, estaba muy distante, estaba deseoso de partir, de llegar en tiempo a Jerusalén para Pentecostés. Quería llegar a Jerusalén. Y resulta que se tiene que quedar toda una semana para poder reunirse con la iglesia. Escuche bien, ¿por qué Pablo no reunió la iglesia el martes, el jueves o el sábado para el culto de jóvenes? ¿Por qué? Sencilla y llanamente, porque no tenía autoridad para eso. ¿Por qué no puede pedir una cosa que Dios no pide? Segundo lugar, porque las personas trabajaban. Aunque tú fueras amo de 3 siervos que eran cristianos y tú eras cristiano también, tú no tenías que darle permiso a esos siervos para estar un día o 4 horas en un culto que Dios nunca mandó. Ni tú ibas al culto, ni tú mandabas a tu siervo, ellos tenían que trabajar. Ahora, el día del Señor, ni tú ni tu siervo debe trabajar. Vamos todos a adorar a nuestro común Señor. Y eso ocurría en la iglesia, hermanos. Por eso usted ve exhortaciones
a los amos, hagan esto con sus siervos, y los siervos hagan esto con sus amos. Y eso eran con sus amos creyentes, y con sus amos impíos había que tener cierto comportamiento también. Entonces, hermanos, Pablo tuvo que esperar hasta el primer día de la semana para reunirse con toda la iglesia y entonces sí tener todo el tiempo del mundo y alargarse en su discurso todo el día, porque nadie estaba apurado. ¿Sabe por qué? Porque era el día del Señor. Era un día apartado para Dios. Nadie estaba apurado para llegar y hacer no sé qué cosa en la casa. Era el día del Señor. Vamos a ahora. De hecho, déjenme decirle, Pablo estuvo hasta la medianoche en ese discurso. Eutico se duerme, se cae, Pablo va, lo resucita, vienen para acá y sigue hasta el amanecer. Así que mira a ver usted, nosotros somos casi reformados, pero todavía nos falta mucho. Nos falta mucho para llegar allá. Hermanos, aquí hay un testimonio muy fuerte, una bandera muy alta de que ese día era el día en que la iglesia adoraba al Señor. Era un día que se apartaba completo para Dios y era el único día que se apartaba completo para Dios. Era el único. Usted puede encontrar en todo el Nuevo Testamento que Pablo iba a una sinagoga en un día de reposo de la sinagoga, el sábado. ¿Por qué? Porque los judíos todavía guardaban lo que en el antiguo pacto se ordenaba. Usted puede encontrar que Jesús, en todo su tiempo en la tierra, él estuvo yendo a la sinagoga el sábado, porque era guardar el día de reposo. Recuerden, hasta la resurrección era ese el día. Pero usted no va a encontrar nunca a la iglesia adorando, reunida, adorando otro día que no fuera el primer día de la semana. Como por ejemplo, para hablar del caso de Jesús, busquen conmigo Mateo capítulo 5. Mateo 5. Después vamos a ver otro ejemplo, si el Señor nos lo permite, el tiempo nos lo permite. Mateo 5, sí. Mateo 5 dice en el verso 17. ¿Ustedes recuerdan todo lo que después viene ahí en Mateo 5? Después viene Jesús a enseñar qué cosa era verdaderamente el adulterio, el asesinato, qué era. Empieza a explicarnos toda la ley. Pero en los primeros versos, los versos 17 al 20 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, ¿verdad? No. O los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. He venido a cumplir, no a abrogar. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, hermano, no podemos cumplir 9 y uno no. Jesús dijo, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, y los escribas y fariseos guardaban el día de reposo, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestra justicia debe ser mayor que la de ellos, porque ellos la guardaban solo externamente, nunca internamente. Nuestra justicia debe ser mayor que la de ellos. Hermanos, Jesús no vino a abrogar ninguna ley, Él vino a cumplir la ley. Vino a dar cumplimiento a la ley, así literalmente, porque Él es el cumplimiento de la ley. Pero Él vino a obedecer perfectamente la ley, porque es en obediencia a esa ley que Él es justo delante del Padre, santo delante del Padre, quien hace verdaderamente la voluntad del Padre. Y esa justicia, ese cumplimiento de la ley es la que Él pone a nuestra cuenta. Ahora, usted preguntará y se preguntará de manera correcta, ¿cómo se debe santificar el día de reposo? ¿Cómo puedo
santificar? ¿Qué tengo que hacer y qué no puedo hacer? ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer en el día de reposo? Bueno, vamos a comenzar hoy a responder esa pregunta. No creo que la terminemos de responder, pero vamos a comenzar a responderla. En primer lugar, el día del Señor debe ser santificado mediante un santo descanso durante todo el día. ¿Cuánto dura un día? 24 horas, desde la creación. Desde la creación, los días son de 24 horas. No se crea la mentira de que eran días de miles de años. Eso es una mentira gigantesca y peligrosa. Los días de la creación eran de 24 horas. Los días nuestros son de 24 horas. Un día de reposo, el día de reposo, no es la mañana de reposo. No es la primera mañana la mañana del domingo es el reposo cristiano. No, es el día. Hermano, nosotros tenemos muchos entretenimientos y cosas que están muy cerca, aquí mismo, miren, aquí mismo, muy cerquita, aquí, con un teléfono, que son lícitas hacer otro día. No estamos hablando de los pecados que cometemos con esto, estamos hablando de las cosas lícitas. Apartar un día santo para Dios durante todo el día implica que esto lo usemos solo para asuntos santos. Recuerden, no es para bien de Dios, es para bien tuyo. Porque el día de reposo es para bien tuyo. Te conviene que sea un día de 24 horas, no que sea una mañanita nada más. Oh, qué buen culto tuvimos, gloria a Dios. El pastor se demoró un poquito, pero gloria a Dios. Qué bueno, qué bendición. Y de ahí para allá. No, hermanos, el día del Señor demanda, ¿cómo ha de santificarse este día? Bueno, apartando este día, totalmente este día, durante todo el día, un día santo. No solo estamos hablando de aquellas obras que son pecaminosas en todo tiempo, o sea, apartarnos del pecado, bueno, todos los días tenemos que apartarnos del pecado, pero aquí no estamos hablando de apartarnos del pecado solamente. Estamos hablando de apartarnos durante todo el día de aquellas ocupaciones y aquellas recreaciones que son lícitas cualquier día. Son lícitas cualquier día, hoy no. Hace falta poner ejemplo. Bueno, hay miles de ejemplos. Hay miles de ejemplos. Para cada uno de nosotros los ejemplos son distintos. Para cada uno de nosotros. Como por ejemplo, si yo soy un jovencito, soy un niño de 10 años, para mí es lícito jugar todo el día, sin burlarme de aquel amiguito, sin decir malas palabras, porque todo eso es pecaminoso. Pero jugar amistosamente, quizás tener una hora del día de tener un juego electrónico, una hora del día, es lícito. Tomar el teléfono y jugar este jueguito y el otro y el otro. Una hora del día, es lícito. El día del Señor es pecaminoso eso. En el día del Señor eso es pecaminoso. ¿Por qué? Porque es un día santo. Es un día para tomar el teléfono. Y si voy a jugar un juego, que sea un juego de respuestas bíblicas, que sea, o voy a tomar el teléfono para leer un libro, o para escuchar un libro, o para leer, o ver una película que me edifique, que sea con un mensaje cristiano, de verdad. Eso es un ejemplo. Si yo soy un joven de sexo femenino, una jovencita de 17 años, puede ser que sea lícito que yo, por ejemplo, me pinte las uñas y esté 3 horas en la manicure y pintándome las uñas. Y allí, tú sabes, es lícito que hable de aquella amiguita y de la otra y que pierda mucho tiempo en eso, cuando no es lícito hablar mal, chismear o decir muchas cosas pecaminosas. Estoy hablando de lo lícito. Ahora, ese perder el tiempo 3 horas en una manicure con la peluquera
y hablar de mis amistades antiguas, yo creo que eso no es lícito en el día del Señor. Esas 3 horas debemos ocuparlas en nuestra alma, para bien de nuestra alma, leyendo un libro, visitando a una amiga, pero con una intención correcta para predicarle el Evangelio, o compartiendo con mi hermana cristiana, poniéndonos de acuerdo para juntas orar, leer las Escrituras, no sé, cantar himnos, aprendernos himnos cristianos. Hermanos, tenemos que aprender a santificar este día para Dios. Llene su agenda de este día, una agenda santa para este día, una agenda provechosa para este día. Llénela de todo lo que puede ser una bendición para ti. No es lícito, usted tiene 40 años, hombre, 40 años. Te encanta estar al día y saber qué va a hacer de esta isla. Cualquier día es lícito que usted oiga un poco de noticias. Este día no es día para estar escuchando noticias. Este es día para estar escuchando a tu Señor, a tu Salvador. Jesús le dijo a Marta, 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 estás muy afanada y ocupada, y una sola cosa es necesaria. Tú, y es adorarme. Tú me adoras y te sientas ahí igual que María a escucharme. Siéntate ahí. María escogió la mejor parte. Hermanos, estamos hablando de un día para escoger la mejor parte. Escuchar a nuestro Señor. Exponernos a su verdad. Este es el día. Nos conviene ese día apartado para Él. Un día completo, 24 horas. Nos conviene apartar este día para Él. En Éxodo, cuando se nos da la ley, cuando se nos da el mandamiento, nos dice, acuérdate del día de reposo. ¿Te recuerdas? Es una planificación. Cuando tú te acuerdas de ese día, tú planificas ese día. No es, acuérdate que tienes que ir a la iglesia. Bueno, eso es bueno. Y apartarlo, y que ya tú logres decir, ese es el día en que yo voy para la iglesia, eso es excelente, glorioso. Pero no es solo eso, hermano. Acuérdate del día de reposo, es planificarte para que qué vas a hacer de comida ese día, cómo vas a hacer ahora que no hay electricidad, que tengo que cocinar con carbón todo. Bueno, hay un día, tienes que acordarte, ese día no te puede sorprender, tienes que planificarte, a lo mejor es el día que menos puedes comer, pero vale la pena. Es el día en que no te debes complicar con grandes comidas, ni invitación de familia, ni nada por el estilo. Es el día del Señor. Acuérdate de ese día para santificarlo. Te tienes que acordar de todo ese día. Tienes que acordarte de tu alma. Tu alma necesita alimento. Todos los días tienes que apartarte del pecado. Todos los días tienes que depender del Señor. Pero ese día especial le hace falta a tu alma. Tienes que acordarte durante toda la semana de ese día para santificarlo. 6 días tú debes trabajar para que ese día no tengas que hacerlo. Tienes que trabajar intensamente, trabajarás y harás toda tu obra durante 6 días. Pero el 7º debe ser reposo para Dios, no para ti. Un reposo no para tú descansar como tú quieras, es un reposo que tú debes consagrar a Dios. Reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tú ni nadie de los que están bajo tu autoridad. Y de eso vamos a hablar en otro momento. En Éxodo capítulo 16 encontramos algo extraordinario. Éxodo 16. Cuando Dios le da la ley explícitamente al pueblo de Israel, en Éxodo 20, cuando lleguen al monte, ¿verdad? Pero antes de llegar al monte, Dios le dice, yo les voy a dar maná. Yo les voy a dar maná. Y ustedes van a comer pan del cielo literalmente. Yo los voy a sostener en el desierto, pero van a hacer una cosa. Ustedes recuerdan que desde la creación hay un día especial.
Hermanos, el día de reposo está ordenado desde la creación. Y Éxodo 16 es una prueba de eso. Porque no había sido dado el mandamiento en tablas de piedra cuando Dios le dice, en Éxodo 16, antes del 20, no había dado Dios la ley, y Dios le dice al pueblo de Israel, vas a recoger durante 6 días el maná, pero el séptimo no hay maná para nadie. Vas a recoger solo una porción, la porción que vas a comer. Si recoges más de esa porción, se te va a gusanar para el otro día. Sin embargo, el día antes del séptimo, tú vas a recoger 2 porciones, porque el día séptimo no se te va a gusanar, porque no va a haber maná para recoger. Y no salgas a recoger, porque no va a haber. Eso es lo que dijo. Voy a leer del verso 25 al 28. Eso de 16, 25 al 28. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Usted se da cuenta que querer hacer cosas que no nos es lícito hacer en el día de reposo es quebrar sus mandamientos y no guardar sus leyes. Bueno, recuerden que este mandamiento está en la primera tabla de la ley. La primera tabla de la ley habla de nuestros deberes para con Dios. Hermanos, ese es el día en que Dios debe ser adorado especialmente. Todos los días Dios debe ser adorado. Él debe ser nuestro Dios todos los días. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ningún día. ¿Verdad? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en los cielos, en la tierra, ningún día. No tomarás el nombre de Dios en vano ningún día. Todos los días su palabra debe ser estimada para ti. Sin embargo, hay un día que debe ser especial para Dios, para adorarlo a Él. Y ese es el día de reposo, que era el séptimo hasta la resurrección de Cristo y el primer día de la semana a partir de la resurrección. Vamos a terminar con un pasaje de Nehemías. En Nehemías, ¿usted recuerda que Nehemías fue un hombre usado por Dios para hacer reformas en Israel? ¿Usted recuerda que el pueblo de Israel se había ganado el resultado de su desobediencia y que Dios lo había entregado en manos de sus enemigos? ¿Recuerda eso? ¿Verdad? Por tomar el nombre de Dios en vano, por no hacer caso de la voz de Dios, Dios entregó a su pueblo, en manos de sus enemigos. Pero en tiempos de Nehemías, Dios levantó a un remanente fiel y Nehemías dentro de ellos y comenzó a restaurar todas las cosas. Vamos a ver parte de la restauración y de la reforma de Nehemías. En el capítulo 13 de Nehemías, verso 15, voy a leer lo adelante. Dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares. ¿Qué día? En el día de reposo. O sea, estaban haciendo vino en el día de reposo. Y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino. Y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga. Y que traían a Jerusalén en día de reposo. Traían para vender a la ciudad. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad indios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Oyeron la interpretación de Nehemías? La ira de Dios había venido sobre el pueblo de Dios por no guardar el día de reposo. Y vosotros, dice Nehemías, añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén,
antes del día de reposo, o sea, la noche antes del día de reposo. Recuerden que los judíos guardaban el día de reposo desde la caída del sol del día anterior hasta la caída del sol. O sea, día antes de reposo, cuando caía el sol, el día antes, ya ahí comenzaba el día de reposo. Dice, sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas. Ya no hay más mercado guía. Nadie va a entrar con comida ni a vender nada. Cierre la puerta. Y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Chirrín. Remedio santo. Es como el hombre que dice, hey, jovencita, jovencito, empínate. El día del Señor vamos para la iglesia. ¿Qué? No, fíjate eso. ¿Qué tú quieres hacer? No, papá, yo ese día voy así. Y después mira a ver en qué casa vas a desayunar, almorzar y comer. Aquí, todo el mundo va para la iglesia. Todo el mundo va para la iglesia. Cerrado. Cerradas las puertas. Cerradas las puertas. Nadie va a entrar, nadie va a salir. Cero comercio ese día. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. O sea, para que estuvieran diciendo, oye, no se puede entrar carga este día. Las puertas están cerraditas y no se puede entrar carga. Por ningún lado. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Usted se da cuenta de la persistencia del pecado, ¿verdad? Se quedaron afuera una y dos veces. En el día de reposo le cerraron las puertas, no vendieron nada. Vamos a insistir. Tú verás que la próxima vez que vayamos se van a abrir las puertas. Una y dos veces se quedaron afuera. Una y dos veces se quedaron afuera los negociantes. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Se van a quedar ahí queriendo vender y no han vendido nada. Y van a seguir insistiendo. ¿Por qué se quedan? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Os echaré mano. Desde entonces no vinieron el día de reposo. Les voy a pasar la cuenta. Les voy a pasar la cuenta. Porque están quebrando el mandamiento. Y están haciendo a Israel pecar. Les voy a pasar la cuenta. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Padre, concédenos santificar tu día con el mismo celo de Nehemías. ¿Cuántas veces hemos quebrado tu día? ¿Cuántas veces hemos quebrado este mandamiento? Así como los demás, Señor. Gracias porque nuestro Señor Jesús guardó perfectamente. Se gozaba y se deleitaba este día yendo a la sinagoga, leyendo tu palabra, honrando tu nombre. Gracias por su justicia, porque es la nuestra, Señor. Pero perdona nuestros pecados, oh Dios. Te lo imploramos en Cristo Jesús.